está muy divulgada, y segundo, porque realmente lo que ella ha dicho es cierto. Mi pensamiento está hecho de interacciones con las personas que asisten a mis cursos o conferencias y tal, y de interacciones también con lo que se ha escrito sobre el tema, y sobre todo de interacciones dentro de mí misma, ¿no? Yo escucho por aquí algo, por ahí algo, y de repente digo, estos mimbres hay que tejerlos de alguna manera. Por eso sí que abogo por decir feminismo, y a continuación, cada quien, según donde esté y lo que más le interese, que ponga un adjetivo a su feminismo, que puede coincidir con montones de otras mujeres en el mundo, y con los hombres que son feministas, puede coincidir, pero puede no coincidir, ¿eh? Entonces, una de las cuestiones candentes es que continuamente los términos feministas se ponen en cuestión y se discuten todo el rato. ¿Y por qué feminismo? ¿Y por qué no feminismo? ¿Y por qué no sé cuándo? ¿Y por qué igualdad? ¿Y por qué patatín? Bueno, pues una de las cosas que yo creo que tenemos que reforzar de algún modo es esa búsqueda de un nuevo lenguaje que siempre ha hecho el feminismo, porque cuando empezamos a nombrar el mundo desde este punto de vista nos faltan palabras, términos y conceptos, nos faltan, y por lo tanto los tenemos que acuñar, los tenemos que divulgar y los tenemos que hacer valer. Y en este caso, la propia palabra feminismo, que sabéis que llevamos un tiempito, no mucho, no demasiado, bueno, desde siempre el feminismo fue mal recibido, esto ya de entrada. Quien sea feminista sabe que la van a mirar mal, a no ser que se junte con sus hermanas y entre todas nos digamos, esto está muy bien, vamos para adelante. Pero el feminismo, como dice Nuria Varela, es impertinente. Y esta palabra es mágica. ¿Por qué? Pues porque nos sitúa de alguna manera. ¿Y por qué es impertinente? Como siendo tan razonable y tan lógico, ¿no? Pues es impertinente porque de alguna manera viene a romper las bases del sistema que nos queremos cargar, del sistema patriarcal, y eso nunca es pertinente. Si no es porque estamos en guerra, como pasó con las sufragistas norteamericanas, es porque hay sequía, y si no es porque hay sequía es porque no hay presupuestos, y si no es, pues porque hay que atender primero otras desigualdades, y si no. Y siempre es impertinente porque siempre, donde haya una feminista, habrá una voz que dirá, ¿y la mitad de la humanidad? Y esto da mucho susto. Esto da mucho susto, mucho más susto, y ahí voy a entrar en el concepto de igualdad, como creo que no debemos de apearnos de él, no debemos de ningún modo apearnos de él, y ahora diré por qué. Allá habla una feminista diciendo, ¿y la mitad de la humanidad? Está diciendo otras cosas, estamos diciendo otras cosas, pero estamos diciendo, ¿y la mitad de la humanidad? Entonces, la mitad de la humanidad. Y aquí recuerdo a Clara Campoamor en su sesión de las Cortes, cuando consiguió el voto para las españolas, que le decían, bueno, para usted es lógico que lo pida, porque claro, usted es una señora ilustrada, abogada y tal y cual, pero para el conjunto de las españolas de ninguna manera. Fijaros cómo es el razonamiento, ahora no lo dirían así porque está feo, es políticamente incorrecto, y enseguida en las redes sociales, bueno, los hay que se atreven a cualquier barbaridad, pero ya lo sabéis, ¿no? Pero en general no oiríamos palabras de este tipo, pero oiríamos otras. Es decir, yo creo que en este momento ese interés que hay por parte de gente que en principio o se dice feminista o por lo menos no abomina el feminismo, es cambiar el objetivo de la igualdad por la diversidad. Esto suena, ¿no? Bueno, vamos a analizar esta falacia. La diversidad humana es un punto de partida, no es de llegada. Y por tanto, no es un tema político, sino el político es que la diversidad no se convierta en desigualdad. Y por tanto, discriminación. Entonces, no podemos apearnos de la idea de igualdad, porque si nos apeamos de la igualdad, aunque no seamos vistas de la igualdad, nos estamos apeando del hermoso tronco que he querido describir antes, y ya estaríamos en otra igualdad. Entonces, es más fácil que aceptemos la idea de la diversidad como objetivo que la idea de la igualdad. Y por razones, una, porque con
concierta o concuerda mejor con el mandato de las mujeres, que es preocuparnos por los demás, ¿no? Entonces, aunque a mí no me afecte, yo lucho y trabajo y me solidarizo con cuestiones de otros grupos humanos. Esto es fenomenal, ¿eh? Pero la otra cuestión es que las diversidades humanas, todo el mundo es sujeto de diversidad. ¿Cómo no? Y entonces resulta que se ve mejor como más accesible, ¿no? Y resolviendo diversidades para que no se conviertan en desigualdad. Y la diversidad fundamental de la humanidad es la que constituye de alguna manera, y aunque ahora sabemos que se pueden tener otras adscripciones de género y de sexo, pero si miramos al mundo estamos viendo que aún tenemos para rato con esa adscripción de género llamada hombre y mujer. Y con todo lo que es otro término que en este momento se viene a interceptar también, que es interseccionalidad. La interseccionalidad es otra de las cosas que el feminismo desde sus orígenes tuvo en cuenta y tiene en cuenta. Porque no es igual el feminismo de ahora que el de hace 3 siglos o 2 siglos y medio, ni era igual en Europa que en otros lugares del mundo, ni es igual para unas mujeres en una situación económica o social que otra, y desde todos esos lugares podemos y debemos, y además de hecho ha ocurrido así en la historia del feminismo, crear las ramas de ese hermoso árbol. Crear las ramas para que cada rama tenga una especialización y además se preocupe y pueda profundizar y ampliar en ese sentido. Porque si no, se nos pierde todo. Y por otra parte, las feministas que tenemos claro el concepto de igualdad, que a lo mejor tenemos claros otros muchos a los que nos vamos sumando, sabemos que abarca, que es un concepto que abarca. Si nosotras y nosotros pensamos que nacemos diferentes, desiguales, lejanos, aquí, allá, con capacidades diversas y demás, pero que el objetivo político es la igualdad de oportunidades, de trato, de condiciones y de derechos, resulta que ahí nos encontramos todas las interseccionalidades y todas las ramas. Y lo de las ramas, sigo pensando que es un símil muy adecuado y que nos sirve mucho para aclararnos, ¿no? Porque nos encontramos en una tradición de las teorías y prácticas sociales emancipatorias, nos encontramos en una tradición de la vindicación y la exigencia de la libertad para las mujeres y este camino no se ha terminado. No se ha terminado ni en el primer mundo, ni en el segundo, ni en el cuarto, ni en el quinto, y en el cuarto y en el quinto que hay dentro del primero, pues tampoco. De manera que creo que cada persona, de donde esté y tal como vea el mundo, la vida, etc., tiene que construir un concepto de feminismo que nunca, por lo menos, se aparte de la idea de emancipación. Entonces, con esto conectamos con 2 cosas. Una, la explicación amplia del concepto de igualdad. Ya más o menos os lo he dicho, pero voy a profundizar un poco. 2, la coincidencia del pensamiento feminista con algún otro pensamiento emancipador. La tradición, podríamos decir, de justicia, la idea de justicia. La idea de justicia no es que a mí me conviene un rollo a nivel cuadrado y entonces yo eso lo convierto en una reivindicación que parece social, pero es muy personal, sino que es una idea de justicia para mejorar condiciones de vida de mucha gente. No voy a decir un porcentaje tal, pero de mucha gente. En este caso, mucha, porque es la mitad de la humanidad para empezar y luego un cuartillo de la otra mitad también. Que también está afectado por cuestiones de desigualdad. No solamente. Por eso, cuando el feminismo acuña el término androcentrismo, me parece que es un hallazgo. ¿Veis cómo vamos inventando palabras, poniéndoles un significado que nos es significativo, valga la redundancia, y cuando el feminismo inventa la palabra androcentrismo, está explicando de alguna manera el por qué lo humano se confunde con lo masculino con lo humano,
Y este tándem se come a la otra mitad. A veces en este libro le llamo a eso la teoría del 3/4 y 1/4, o del 20 y el 80. Es decir, la idea de que el hombre es el hacedor del mundo y por tanto el gobernador del mundo y por tanto el que manda en el mundo y por tanto la parte superior de la humanidad, esa idea la llevamos a todas partes, está en todas partes. Cierto es que ya con el tiempo que tenemos las mujeres y las feministas de haber ido consiguiendo derechos y oportunidades, cada vez esta idea está un poco más arrinconada. No es que no se haya avanzado nada, está un poco más arrinconada, pero ya sabéis que le salen brotes todas las primaveras, todas las primaveras, como en la canción de Serrat, de la Saeta, pues todas las primaveras le salen brotes al patriarcado, y al feminismo también le salen de vez en cuando, pero fijaros que es curioso, porque casi todas las controversias que tenemos en este momento, las cuestiones candentes porque queman, que tenemos en este momento, casi todas, ahora las iremos viendo en el espacio, tienen que ver con una nueva forma de aceptar la superioridad de los varones y de aceptar de los varones dominantes, que son los que representan ese prefijo andros, no cualquiera, sino de los varones dominantes. Porque, y el deseo, y el cubrir el deseo de los varones dominantes. Hacemos un repasito. Esto es una puesta al día, es un neopatriarcado. Pero no utilicemos transfeminismo, porque eso quiere decir que ya lo hemos pasado. Y todavía tenemos que estar ahí. Que le queremos sacar una rama nueva, perfecto, quedará más bonito, más interesante, más útil, más práctico y más justo. Pero trans quiere decir que vamos a ir al otro lado. Si hemos pasado por el lado y nos hemos dado cuenta de lo que era y no lo hemos querido machacar, ni chotear, ni dejar de lado, aún, pero es imposible, porque todos los objetivos del feminismo no están cumplidos y también cada primavera salen nuevos objetivos que podemos incorporar a nuestro pensamiento, a nuestra lucha, según que nos dediquemos al activismo, nos dediquemos al pensamiento, a la práctica, a la política o a cualquier ámbito de la vida, ¿no? ¿Por qué digo que tienen que ver con este neopatriarcado que además se disfraza? El neopatriarcado se disfraza y casi nadie quiere utilizar este término, porque incluso ahora mismo parece que nos pasemos de rosca, si le decimos a alguien patriarcal. ¿Y por qué queremos huir de ello? Todo esto es muy mediático y muy neoliberal. Es decir, con poco trabajo se divulgan ideas que de un día para otro no existían y ahora ya todo el mundo lo dice o lo hay. Por ejemplo, el término feminazi, es un ejemplo perfecto, porque de no existir ni ocurrírsele a nadie en su cabeza loca, esto de femi y nazi, resulta que ahora es una manera bastante corriente en la que bastante joven de insultarse. Pero igual que dicen gilipollas, o sea, sin darle más importancia. Entonces, ¿por qué esta cosa está pasando? Pues vamos a ver por qué las cuestiones candentes. En primer lugar, el feminismo he dicho que es impertinente. Lo hay que intentar de todos arrinconarlo. Arrinconarlo por los hechos o arrinconarlo por los discursos. Cuando se dice que ya no hace falta, que está obsoleto, que... Entonces no hace falta estar obsoleto, pues deberíamos llevar casi siempre una libretita o un PowerPoint en el bolsillo y mostrar las estadísticas. No, si solamente eso. Es decir, bueno, pues mira, te enseño esto poco. Como decía hace muchos años, que me encantaba oírselo a Ana Frisas, decía, le hace falta un poco de bibliografía. Decía siempre cuando pasaba lo de esto, le falta un poquito de bibliografía. Bueno, si no bibliografía, fijaros, yo soy más modesta. Yo, como he sido profe de instituto, pues me conformo con unos niveles más elementales. Simplemente póngase usted las gafas y mire por la calle.
o vaya usted a su lugar de trabajo y hágale la pregunta de quién hace qué. Y cuando usted tenga resultados de igualdad estupenda, pues terminamos esta cuestión y la celebramos con cava. Con cava. Catalán, quiero decir, o sea, no con champán francés, no, con cava catalán. Y lo digo intencionadamente, como bien os dais cuenta. Entonces, ¿por qué este empeño? Pues porque el propósito del feminismo es muy grande, es muy profundo, compromete muchísimo y hoy por hoy no se acaba. Entonces, una vez, yo me dedico a enseñar feminismo por una anécdota que tuve la suerte de vivir en los años 80 con una pensadora italiana que se llama Alessandra Bocchetti, que estaba dando una conferencia en Alicante, de donde yo soy, y alguien le preguntó que por qué el feminismo no tenía recambio generacional. Yo no estoy de acuerdo ni he estado nunca con que no tenga recambio generacional. Yo misma en algún momento debí de ser el recambio generacional, ¿no? de alguien que había precedido. Nunca he estado de acuerdo, pero es una cosa que se dice normalmente. Bueno, la verdad es que en las últimas manifestaciones del aborto, que estábamos todas menopáusicas, haciendo la mano, y pues sí, ahí lo vi. Digo, esto no es de recibo. Claro, bueno, a veces lo ve una, pero yo normalmente no estaba de acuerdo con esta afirmación. Y entonces ella contestó por dos razones. Porque el feminismo te cambia la vida, y hay épocas de la vida que tú no tienes ganas de cambiarla. Ejemplos, ahora diré algunos. Y segundo, porque le falta didáctica, dijo ella. Entonces en ese momento yo dije, claro, es que el feminismo hay que dotarlo de corpus lingüístico, por ejemplo. Tenemos que hablar de otra manera, buscar otros conceptos, buscar otros términos, etcétera, porque no nos sirve el mundo descrito con el lenguaje heredado. No nos sirve para describir las realidades feministas y para hacer nuestras reivindicaciones. Y bueno, en cuanto a que te cambia la vida y hay épocas de la vida que no la quieres cambiar, tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos es lo del amor, que no es romántico, yo creo que está mal dicho lo de romántico. Es un amor exigente y además imposible. El romántico pues tiene ahí visos de cosa monísima y no sé qué, y inalcanzable y tal, y no tiene que ver con ese amor que se publicita en este mundo. Cuando una chica o un chico incluso, pero más las chicas, están en plena tontuna del enamoramiento, no tienen oídos para escuchar, no tienen oídos para escuchar. Y otro ejemplo, porque les cambiaría la vida, se tendrían que plantear qué es el amor, qué es lo que yo busco, qué es lo que quiero, qué me va a dar, qué no me va a quitar, sobre todo qué me va a quitar, y otra vez que me va a quitar, porque todo el mundo dice que te lo da todo, pues tendremos que alzar algunas voces y decir, ¿y qué te va a quitar? A ver si te quita el mochuelo de aquí o te lo pone, porque realmente el desmitificar desde el feminismo con sentido del humor algunas cosas es muy útil también y muy práctico. Otra cuestión que tenemos también que nos cambiaría la vida. Yo me iré al otro mundo no pensando que esto no lo he dicho, pero me escucho a muchas chicas que una vez que tienen hijos o hijas dicen, y a mí nadie me dijo esto, y a mí nadie me contó esto. Digo, mira, por mí no ha quedado, ¿sabes? Pero tú tenías orejas para escuchar. Entonces te cambia la vida porque se te ha metido aquí que si no eres madre no eres nada, pero eso no se te ha metido a ti, te lo han metido, porque aquí tú lo que tendrías que hacer es, en todo caso, sacarlo, porque venimos de una tradición donde las mujeres teníamos que ser madres sí o sí. Entonces tú no es que lo has metido tú, es que lo has metido. Pero en estos momentos tú no quieres saber nada del feminismo, pero nada de nada. Esos son dos momentos cruciales de la vida que forman pilares importantes para nuestro proyecto personal. Claro que sí. Pero también, por ejemplo, cuando a una niña joven está a punto de decidir qué estudio se decide, es bueno
buena, por ejemplo, en el área de matemáticas, y tiene al lado a alguien que le dice sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí, pero va a hacer trabajo social. ¿Por qué? Pues porque en ese momento está imbuida más del rol de género que de sus propias cualidades y le va a cambiar la vida. Entonces, bueno, es verdad que el feminismo nos cambia la vida. Yo diría ya desde la perspectiva que tengo que te la cambia para mejor. Es un salvavidas y también es un seguro de vida. Porque de tener que ir muchas veces al psiquiatra, porque claro, como no me adapto a esto que me dicen, estoy un poco de aquí, o si no de los nervios, siempre estamos de los nervios, resulta que te da una dimensión política de tu inquietud y de tu malestar. Caramba, esto es mucho, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que el feminismo nos da normalmente a todas las feministas. Y a muchos hombres que se van acercando al feminismo, que yo tengo la suerte de conocer a todos los mejores de este país, yo conozco a todos los hombres mejores de este país. Y lo digo porque son los que vienen a esas cosas, ¿no? Porque no tengo el gusto. Y muchos de ellos, al pasar de los años, también cuentan o dicen o me declaran o me explican que se les abrió una ventana y que nunca más se les ha cerrado, ¿no? Este es el poder del pensamiento feminista. Con el pensamiento feminista nos vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Porque siempre estamos así las feministas. ¿Y ahora qué hacemos? Como si no hiciéramos nada, caramba. Mirar cómo están las redes, mirar. Que no hacemos nada. Hombre, no vamos matando porque no ha sido el objetivo del feminismo, es terminar a la mitad de la humanidad para que nos dejen paz. No ha sido eso. Y claro, como no los matamos, ellos siguen gritando. Los hombres, que yo llamo voceros divinos, o voceros, digamos, públicos, porque son los que tienen voz y los que siguen diciendo burradas, que normalmente en torno al 25 de noviembre escuchamos bastante, relacionadas con eso, y luego a eso le llaman feminazi. O sea, los hombres dominantes siguen nombrando el mundo, dicho de otro modo. Y nosotras tenemos que seguir nombrando el mundo de otra manera y intentando a ver por dónde podemos hacer pasar las cosas. Y hemos hecho pasar muchas cosas en los últimos años. Ahora fijaros, por ejemplo, en algún medio de comunicación, sobre todo radio. Radio, porque las demás apenas tienen variaciones, pero en la radio ya escucho muchas veces nombrar a las mujeres y a los hombres. Y también escucho el tener en cuenta que hay mujeres diversas. Porque las mujeres, el primer concepto de diversidad lo trae el feminismo. Porque claro, cuando el feminismo dice que las mujeres no tienen por qué tener el oficio único de madre esposas, como diría Marcela Lagarde, no tienen por qué tener el oficio único. Cada una es diversa, tiene cualidades diferentes, tiene posibilidades diferentes y tiene que actuar como tal. Esto es un descubrimiento del feminismo, no creeros que es del movimiento LGTBI. Es un hallazgo del feminismo, es decir, pero las mujeres somos diversas, pero tenemos que ser iguales en derechos entre nosotras y respecto a los varones que se los dieron a ellos mismos antes de hora. Antes de quedar con las chicas, se hicieron ahí un apartheid, como decía Celia Moros, un pacto sellado y juramentado respecto a que las mujeres no iban a entrar en ese club de ciudadanía. Y aún estamos desenredando ese entuerto. A poco vamos descubriendo que todavía hay déficits en este sentido. Entonces, bueno, me parece que el tema de feminismos, como os he dado la metáfora del árbol, ¿no? el tronco emancipatorio, y ahí salen todas las ramas. Cuando decimos feminismos, en plural, no le vemos un tronco, lo vemos como son las setas. Las setas nacen aquí, los rizomas no se juntan debajo, una crece mucho, la otra poco, una desaparece, pasa mañana ya no hay rastro de la que había. ¿Y aquí de dónde venimos? Venimos de 1 metro cuadrado de
También sabéis que la cultura actual neoliberal está llamándole derechos a lo que son deseos. Entonces, esta setita de aquí surge un deseo de que se... y allí otro de que se... con tal de lograrlo fulanito o menganita, misión cumplida. Quitarle el carácter político al feminismo es intentar arrinconarlo, intentar que desaparezca. Claramente, porque el feminismo siempre ha sido político y más desde que se descubrió ese eslogan de lo personal es político, ¿no? Entonces lo personal es político. No darle la vida a una señora o a un señor o a quien sea, estamos haciendo política, sino muy al contrario. Entonces esto es esa mezcla de capitalismo y de patriarcado, de neoliberalismo, que tenemos, que es claro, durísima, porque es el poder del mundo. Pero, como siempre, las feministas estamos por los rincones, rascando un poco las paredes, para ver si podemos pasar al otro lado. Y esto engancha con la tradición feminista desde siempre. Y en cada momento, en cada lugar, se llega hasta donde se puede. Y algunas veces tenemos la voluntad de inmolarnos por la causa, y otras veces no, ¿eh? Entonces, ni las feministas podemos llevar en la chepa todos los males del mundo, porque claro, al final sucumbimos, ni tenemos que dejar de llevar alguna de las causas de la igualdad que enganche con la igualdad de la mitad de la humanidad. Porque si no engancha con la igualdad de la mitad de la humanidad, dentro de poquísimo, bueno, pues como ya la igualdad formal está, ya no hay más que avanzar, ya hemos llegado donde queríamos. Eso no es así, porque las feministas y el feminismo siempre ha hablado de la igualdad real y no solo la igualdad formal. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues mira, la diferencia que había hace, vamos a decir, 60 años o un poco más, entre las posibilidades de las mujeres españolas por acotar el reino, ¿no? Porque si nos vamos al mundo mundial nos vamos a perder. Y la que tenemos nosotras ahora, nosotras de cualquier edad, nosotras tenemos acceso a los derechos formales y ellas no lo tenían. Esa es la enorme diferencia. Pero a partir de ahí tenemos que construir una nueva cultura de igualdad donde los seres humanos seamos de alguna manera intercambiables y no en razón de la adscripción de género, del sexo de nacimiento y de todo esto junto también. Tenemos que construir una nueva cultura en la que nosotras estamos empeñadas, pero somos minorías y vanguardias. Esto, cuando tengáis un poco de desesperación de esto no tira y de cara al viento y todo eso, estemos convencidas de que somos minoría y vanguardia. Y por tanto hacemos un camino, pero como vamos delante, nos pensamos que todo está fatal, porque no vemos nada delante de nosotras. Entonces miramos para atrás y podemos ver en nuestro tren. También me gusta comparar el feminismo con un tren de con un ave, con un tren que tiene itinerarios que van a veces rectos, a veces cuesta arriba, a veces hacen curvas, a veces se meten en un túnel negro, y es un tren que tiene paradas, que cambia de vagones, etcétera, etcétera. También nos sirve como metáfora del feminismo. La locomotora sería el feminismo y no siempre tiene un camino plano y recto, sino que muchísimas veces está trufado de dificultades. A veces descarrila, otras veces miras para atrás y no va nadie en los vagones, etcétera, etcétera. Y todo esto es para compartir de alguna manera que merece la pena trabajar dentro de la idea feminista, porque es de las teorías sociales emancipatorias la más comprensiva, que comprende a más personas de la humanidad. Y aunque nos quieran vender que no ha tenido éxito, que ya no hace falta, que tal que cual, se tiene estudiado que es el movimiento y el pensamiento social que más cambios ha producido en la población mundial en los últimos 50-60 años.
mundial, que es mucho decir, porque hay países que apenas se nota, ¿eh? Pero sí se nota. Por ejemplo, las indicaciones de la ONU sobre la educación de las niñas está haciendo su camino en muchos países del mundo, cosa que era impensable. Lo mismo que aquí a principios del siglo XX o a finales del XIX, era incomprensible. Bueno, pues eso va haciendo como un camino. Esto es para que veamos siempre de dónde venimos, dónde estamos y para dónde miramos, porque no nos podemos quedar quietas. Si somos feministas, nunca nos podemos quedar quietas. Por eso cuando hay otra acusación por ahí que funciona, eso ya no hace falta, ¿eh? ¿Dónde? Tendríamos que preguntar, ¿dónde no hace falta? Bueno, ahí en tu casa, que os lleváis bien y eso. Vale, ¿dónde no hace falta? Por ejemplo, este es uno de las cuestiones que tenemos que hacer ver al profesorado dentro de los colegios e institutos, porque no ven que haya sexismo. En el momento que tienen 4 herramientas, o mejor dicho, unas gafas graduadas adecuadamente, claro que lo ven, y entonces hay que ir a actuar en esa dirección. Bueno, voy a intentar terminar dentro de unas 5 o 6 horas, no te sabes. Pero quiero terminar rápidamente. Lo que pasa es que tenía tantas cosas que comunicar o que compartir que bueno, me lleva su ratito, ¿no? Mirad, yo creo que una de las cosas muy problemáticas que la desarrolla Ana de Miguel en su libro, que conoceréis muchas, ¿no? El neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección. Una de las cuestiones que están enredadas con el capitalismo y con el liberalismo es eso de la libre elección. Fijaros cómo ha sonado eso, aunque al final no ha prosperado. En el juicio de la manada, ¿no? El libre consentimiento, la libre elección. Cuando una niña de 13 años se dice que tiene libre elección porque un señor de 30 o de 20 y muchos se la ha querido cepillar, ¿no? Y entonces, no, pero ella no se opuso y tal y cual. Pero esto nos pasa con las modas, nos pasa con las profesiones, nos pasa con la elección de estudios, nos pasa con la sexualidad invasiva que en este momento ataca de alguna manera la integridad de las mujeres, porque las niñas no tienen tiempo de reposar y de atender a su propio deseo, identificar su deseo, identificar su placer, y lo que hacen es lo que toca. Lo que toca es una sexualidad invasiva de los chicos más jóvenes, que se les está haciendo creer por otro lado. Es que es así. ¿Queréis que os lo diga a lo bruto? Pues que se les empina y la tienen que meter en algún lado, ¿no? Chicos, calma, que lo que se empina también lo rige la cabeza y el corazón. Entonces los chicos, cuando se dan cuenta de eso, también se reeducan. Pero normalmente la libertad en este momento ha tomado unas derivas que no eran las que eran de prever cuando se reivindicaba en un bloque de igualdad, ¿no? Porque era una cosa separada. La libertad se ha ido por eso de operarse 50.000 veces, por eso unos tacones así, iniciarse coitalmente, no era sexualmente, iniciarse coitalmente a los 13 14 años, que es lo normal, aunque todo el mundo diga, no, mi hija no, mi niña también. Eso es lo normal, quiero decir que cuando se estudia la iniciación coital, porque hay niñas que sean lesbianas, empiezan por una relación coital para no salirse de la manada. De la manada femenina en este caso. Bueno, pues fijaros cómo la libertad lo que ha hecho ha sido ir por derroteros que no estaban muy previstos. Y a eso le estamos dando ir para atrás. Pero no es ir para atrás. No podemos ir para atrás, es imposible. Las condiciones no son las mismas y la gravedad de algunas cosas ahora, con tanto conocimiento y tanta evolución, no tiene nada que ver con el débito conyugal, digamos, de nuestras abuelas, porque esto es un débito no conyugal, es un débito sexual a cumplir sí o sí, y la mayor parte de ellas acaban convenciéndose a ellas mismas que han consentido, porque confesarte a ti misma que te han violado, pues no tiene ninguna gracia, pero va por ahí.
La cosa va por ahí. La cultura de la violación está instalada en nuestros cuartos de estar, a través de todas las pantallas. Siempre hay una escena sexual forzada. Y siempre hay en la cabeza de un señor a ver cómo me la puedo beneficiar. De un señor o de un grupo de señores o de unos por aquí y otros por allá. Eso es una mala deriva de la idea de la libertad y de la libertad sexual. ¿No se tendrá que ocupar el feminismo de esto? Y no podemos ocupar todas a la vez, ni todas de lo mismo, pero sí que tendremos que tener personas feministas que se ocupen de estas cosas, por ejemplo. La libertad de elección académica y profesional, que, fijaros, esto es preocupante, En los últimos años hay un poco para atrás. Es decir, donde había chicas en las carreras tecnológicas ha dejado de haber. Los institutos que tienen ciclos formativos técnicos, los del mono azul, empiezan a no haber apenas alumnas o ninguna en alguno de estos ciclos. Está pasando por encima el rol de género, el rosa, y el rosa aquí no es metáfora, porque ya sabéis que de rosa tenemos por un tubo. Si alguien tiene de cerca alguna niña pequeña, no hace falta que nos traiga aquí una diapositiva, porque la tenemos en la cabeza, ¿no? Entonces, el retroceso de las posibilidades de los talentos de las mujeres en los últimos años se han parado. Una, el rol de género. Donde me veo en las carreras de ayuda, aunque tenga unas notas excelentes en la parte científica. Donde me veo con éxito, como se ven las señoras mediáticas, con la teta, con el tacón y con todas estas cosas, que es lo primero para asegurarme el éxito. Es decir, esa libertad, que es un tesoro, poder decidir sobre si quieres o no quieres en un momento dado y tal, está tan sumamente inducida como todas las cuestiones de consumo en este momento. Incluso las elecciones políticas. Hacemos las elecciones políticas por cuestiones de marketing en gran parte, y no por cuestiones ideológicas. Entonces, bueno, está imbuido de todo eso que se llama libertad de elección y que se llama consentimiento, voluntad o deseo o me gusta. El famoso like, en fin, en cosas absurdas en este momento, hace que las chicas estén desviando sus talentos creadores y de todo tipo, creadores científicos, culturales y tal, estén derivando hacia aquello que se les muestra como éxito social. Y éxito social son las influencers de la moda. Yo ahora me pongo, yo no, porque yo no valgo, me tengo que poner una careta. Una careta, por ejemplo, la de ella. La pongo yo y yo muestro en mi YouTube cualquier idiotez, entonces con eso me voy ganando la vida. Los chicos con lo de salvar al mundo. Los chicos siguen pensando que cada uno va a ser un superhéroe. Esto está frío, pero a mí frío no. No, pero a mí me gustan cosas. Me gustan cosas más limpias. Fijaros cómo antes dije que es curioso que tenga éxito ahora, desde el punto de vista llamado feminista, todas las cosas que a los hombres dominantes les complacen. Por ejemplo, la diatriba sobre la prostitución, que se vende como decisión libre, voluntaria, no sé qué. ¿A quién complace la prostitución? ¿Y a quién complace porque le da mucho de aquí? ¿Y a quién complace porque le da mucho de allá? No sabemos quiénes son la clientela, quiénes son los usuarios de prostitución. Hay algunas señoras que contratan prostitución personal y privada, claro que sí, también las hay, pero no es significativo. Es como cuando dicen que hay mujeres que maltratan a los hombres. Pues alguna hay que los maltrata, pero no es significativo. Otra cuestión es el agradar con las elecciones académicas y profesionales, para que en un momento dado las mujeres estemos en disposición de dejar
nuestra carrera profesional en pro de ser madres. En lugar de haber hecho un camino de compatibilidad de la maternidad, de la paternidad con todos los demás aspectos de la vida, hemos hecho un camino como inverso. Inverso que tampoco es ir para atrás, porque nuestras abuelas o madres no tenían más remedio. Y en este momento mediamos la cosa de lo he elegido yo. Lo he elegido yo. Y es una elección que está completamente mediatizada porque las mujeres habíamos dejado de tener hijos. Y esto la sociedad patriarcal no se lo puede permitir. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues darnos, que hubiera sido justo y razonable, facilidades, derechos y tal y cual, a los hombres también para compartirlo, nos vuelve a meter en la cabeza la mística de la maternidad, como que si no soy madre no soy nada. Esto en mujeres de otro tiempo pues podía ser, porque si no eran madres no eran nada, pero en este momento no. El ser madre o no serlo es algo de nuestra biografía personal, hacer o no hacer sin convertirnos en nada, sino ser lo que somos. Otra cuestión que tenemos también respecto a la libertad, que es la libertad de movimientos, ¿no? El meternos de una manera en boca de lobo. Esto está también muy publicitado en los productos culturales. Te metes en la boca del lobo, unos dientes así, nadie te dice que esos dientes mueren y te hacen dolor y te vas metiendo ahí. Bueno, pues todo esto, a mi entender, sería una parte de las cuestiones candentes, que en los últimos años se han maleado en el sentido de exponerlas al público de una manera confusa, muy confusa. ¿Cómo vas a oponerte a la libertad de elección de las mujeres para ser prostituidas si hace 2 años estabas chillando mi cuerpo es mío? Pero claro, el grito del feminismo de mi cuerpo es mío para el aborto, fijaros cómo se le ha dado la vuelta para como mi cuerpo es mío me lo violen, como mi cuerpo es mío me lo operen, como mi cuerpo es mío que me lo... O sea, esto ha cambiado el objetivo. El objetivo uno era la libertad y este sigue siendo el agrado. El agrado y la promesa de éxito por esa zona, por esa zona gravemente peligrosa. Bueno, luego tenemos, ya os lo dije, lo del lenguaje, el lenguaje suplantado a cada momento, no significa lo mismo para las feministas libertad que para los gritos mediáticos, podría llamarle, porque venga de repetir lo mismo para que se nos incruste otras ideas. Y otra cuestión que ha surgido en los últimos años es hacer... divulgar la idea de que el sujeto político mujer ya no existe. Que ahora mismo el sujeto político no tiene ni categoría de hombre ni de mujer, ¿no? Porque de esa manera se desactiva también toda la lucha feminista sobre la injusticia de los géneros, la injusticia de que te adjudique un género por haber nacido con un sexo, que eso es patrimonio del feminismo desde el comienzo. Si no hubiera sido así, las mujeres nunca hubieran salido de su rol de madre esposas y los varones siempre hubieran tenido encima, como ya no lo tienen tanto los más jóvenes, el mandato de mantener a tu familia y dominar la naturaleza. Aunque sí que lo tienen, porque en el sentido de los varones todo ha evolucionado menos que en el sentido de las mujeres. Por eso ahora nos encontramos... y nos desencontramos fácilmente porque la evolución de las mujeres es mucho más potente, digamos, que la evolución de los varones, que está apenas empezando en el sentido de la igualdad, me refiero. El sujeto político mujer tiene que ver también con la ciudadanía plena. La ciudadanía plena, como yo ya decía aquí en el año 99, mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía, tiene que ver con el desarrollo de los derechos sociales de última generación. Por ejemplo, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Esto es ciudadanía.
así se llama la ley de México, que sabéis que Marcela Lagarde fue una de sus redactoras. Se llama el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y entonces enseguida salen las otras voces que dicen, hombre, nosotros también tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Claro que sí, pero la violencia que pueden padecer los varones, además, la padecen las mujeres también. Las mujeres padecen la específica por ser mujeres, la que nos van a llamar violencia de género, que habrá que reformar el nombre, el concepto, ampliarlo, porque está muy flojo, y nos faltan, digamos, palabras también. Fue una manera de empezar, una manera de ver las cosas hace ya bastantes años, como sabéis, en el 2005, y habrá que reformarlo. Pero las mujeres padecemos la violencia específica por ser mujeres, y además, si vivimos en una zona de conflicto bélico, de narcotráfico y de inseguridad por el tsunami, pues también, y la pobreza, que nosotros somos los 3 partes del mundo. Entonces, bueno, la padecemos también, pero además padecemos la específica. Y eso sería un derecho social de última generación. De última, decimos ahora, a lo mejor luego tiene que haber. Otra de las cuestiones que está también para completar la ciudadanía sería que cada ciudadano y ciudadana supiera que es un sujeto de derechos, objeto de deberes, pero que además es hombre o mujer, vive aquí o vive allá, se ocupa de tales cosas para ganarse la vida, con una familia y tiene que tener cuidados y recibirlos. O sea, la idea integral de la persona y no solo parcial. Es otro de los retos, creo yo, del feminismo. Caliente que quema entre los dedos porque es muy complicado de reivindicar, pero en algún momento hay que empeñarse en ello. Y bueno, pues las cuestiones pendientes, vamos a parar. Si vamos a parar de las cuestiones pendientes quizás son menos polémicas. Es todo lo que ya está iniciado, pero que queda por rematar. Por ejemplo, en la educación tengo que reivindicar el acceso de las mujeres a la educación al final del siglo XIX, principios del XX. Pero ahora mismo tenemos que seguir reivindicando la educación, pero que nos daría una educación para igualdad para chicos y para educación. O sea que hay los derechos políticos, el voto se solucionó, pero la presencia, la voz y la importancia y la influencia de las mujeres dentro de la política, eso lo tenemos con la casa barrida, pero solo en una esquina, ¿no? La casa no sin barrer todo. Todo el tema de la corresponsabilidad, como acabo de nombrar, también la hemos reivindicado desde tiempo atrás, pero queda por apostillar con leyes, digamos, de permisos por cuidados para los varones, igualdad de condiciones, y para las mujeres sin penalización. Sabéis que la excedencia por cuidados menores después del permiso de embarazo está dando como resultado despidos encubiertos y acoso laboral salvaje. Entonces, bueno, vuelve a entrar, vuelve después a entrar. Y bueno, esto son cosas que ya hemos reivindicado, lo de los salarios equiparados, lo tenemos también que resolver. Y bueno, pues yo creo que más o menos era lo que quería decir, aunque algo me había olvidado. Desde luego, seguir machacando en el lenguaje hasta la muerte de cada una, y después de la muerte de cada una, aún seguiremos, porque el mundo se nombra masculino y se nombra con una jerarquía enorme que nos aparta de alguna manera simbólicamente de muchos bienes y los presupuestos. Bueno, para todo hacen falta las 3 P's: prioridad, presupuesto y personal preparado, ¿no? Esto políticamente hablando. ¿La política de igualdad para qué? Para compensar las desigualdades. Si no, no hay manera. Seguiríamos eternamente en unos desequilibrios así. De hecho, seguimos
pero la política de igualdad se justifica en mor de esas desigualdades que se abusan un poco por lo menos para poder establecer. Y bueno, pues no sé cuándo una puede dejar de ser feminista, es que no puedes. No. Claro que puedes decir, vale, pero conmigo contar solo para estas charlas. Y conmigo pues solo para nosotros, que eso sí, de especializarnos cada quien según nuestras posibilidades, pero ¿cuándo podemos dejar de ser feministas? Bueno, si ustedes lo averiguan, me lo hacen saber, porque yo me uniré a las celebraciones que pueden durar un siglo. Muchas gracias. Estamos en las 7 pasadas y media, ¿no? Pues que vayamos ordenadamente y en silencio para que entre lo de la exposición a la 25 por ahí. Fíjate lo que tenemos Es que yo quería soltar muchas cosas polémicas para que pudiéramos ahora hacer el debate o la conversación. Pues ya se ponen palabras. Sí, podemos porque tenemos casi una hora. Muy bien. Perfecto. Está muy bien. A ver, ustedes dirán. Se abre ahora lo que tengamos que decir. Ay, sí. Hola. Bueno, encantada de haberla escuchado, encantadísima. Yo quería dejar como unas reflexiones encima de la mesa, ¿no? Porque yo no soy feminista, tengo 50 años recién cumplidos y me da muchísima pena, que yo hace 30 años estaba en la universidad metida en grupos feministas y estaba oyendo un discurso muy parecido a esto. Bueno, salvando la época y la diferencia, pues no sé si quieres que te tutee o no. Sí. Pues salvando esa diferencia de la época, ¿no? Pues los grupos en los que estaba yo era más o menos lo mismo. Pero han pasado 3 años y yo siempre me pregunto, porque he dejado, me dedico mi vida social a temas más políticos, que también el feminismo está ahí, pero de otro tipo, porque me he cansado, francamente. Me he cansado, no en la lucha que hay, que la apoyo y bueno, pues estoy aquí y la defiendo, pero no sé qué es lo que pasa. Y no sé qué es lo que pasa porque creo que se necesita como un cambio de paradigma desde la educación, ¿no? Pero desde la educación de los más pequeños. Y es que no se ve. Yo vengo del mundo educativo donde he estado trabajando durante bastantes años y es penoso. Y cada vez creo que es más penoso todavía. Entonces, cuando un adolescente le pica ahí y dice que la tiene que meter en todo eso que he comentado, pues verdad, y la niña pues se pone tampones tal y consiente y tal esa cosa, en cierto modo son víctimas de una educación tan reciclante, de rosa cuando son pequeñas, del azulito, de todas esas cosas. Y todavía no sé que las más jóvenes siguen una y otra vez con el mismo rol y con la misma historia, que se va transmitiendo hasta que llega a la adolescencia. Claro, obviamente, pues, ¿qué va a hacer? Salvo honrosas excepciones, ¿no? Sí. Siempre hay. Eso por una parte. Otra cosa, es que una cosa que te quería comentar es si no consideras que una mujer cuando llega el momento de la maternidad no puede escoger ser madre y dedicarse exclusivamente a sus hijos. No puede, libre claro, pensadora y como tal que yo no, lo pregunto Sí, para vale. que no sé, me ha quedado muy claro. La primera cosa que has dicho, no ya no es lo mismo hace 30 años. Por ejemplo, en la reivindicación principal de derechos laborales. Y además como activistas. Y luego no teníamos los elementos que ahora para poder reivindicar como propio cosas que se te han impuesto por medio del sistema neoliberal globalizado, porque eso no existía. O sea, no es el mismo discurso. ¿Qué pasa? Que hay cuestiones pendientes, por eso se han separado. Todas las candentes son de nueva planta. Y las pendientes son las que vamos arrastrando, claro que sí.
que nos cansemos en ello, pues es posible. Yo, por ejemplo, a mí me pasa al revés. Yo digo que en esto estaré hasta que la muerte me separe. Entonces no tú dirías, pues yo voy a morir de otra, no de esta. O sea, eso es la diversidad de las feministas, del feminismo, y a lo mejor nuestra influencia, nuestra área de influencia va cambiando. O tú vas decidiendo que cambie, etcétera, etcétera. Pero discuto fuertemente que el discurso de hace 20 o 30 años, 30, fuera el mismo que el de ahora. O sea, eso, claro, siempre tiene la rama reivindicativa y emancipatoria del feminismo, eso sí, lo tienes que reconocer en el tronco. Eso por supuesto. ¿Te cansa eso? Pues nada, tú lo harás de alguna manera, de forma transversal, en otros ámbitos en los que trabajes sin duda ninguna. En cuanto a que se transmite lo mismo por la educación, sí, pero en este momento a la educación familiar y a la educación escolar hay que añadir la fuerte presión de la educación mediática, que todo también lo normaliza, lo generaliza y etcétera, etcétera. Y por tanto, una niña de una familia o de otra, de un colegio de otro, va a tener los mismos, digamos, bombardeos mediáticos que otra niña que no tenga nada que ver con ella. Y digo niña porque estamos tratando, para los niños es igual. En cuanto a lo de si no tiene o no puede una chica decidir retirarse de todo y ser madre, pues sí, pero yo diría claramente que allá ella. Allá ella. Es decir, vamos a poner el perfil de la madre de ahora, no de otros tiempos, de ahora. Treintañera y pico, casi, a ver, en gran parte con estudios, medios superiores o no, hay muchas más mujeres cualificadas que chicos ahora, en este momento, y bueno, y con una dificultad, como los chicos también, laboral importante. Con una idea de que madre mía, aquí me van a tirar el trabajo, me la voy a pasar canuta, pues mejor la retiro para mi casa. Y además, si te en el paro, tienes doble incentivo. Que me quede en el paro, me voy a plaza, ¿no? Entonces no creo que el discurso sobre la realidad inducida y no obligatoria que se vive ahora, porque otros tipos, mira, y sabes cómo evitar mi pobre como ustedes. O sea que no tiene nada que ver. Es un fenómeno absolutamente actual. Y no está pensado en lo anterior. Y lo que si no tiene derecho, pues yo diría que cuando me hiciera gente la misma pregunta sobre un varón que desea muchísimo ser padre, pues te diría que, bueno, todo ser humano tendría derecho a ocuparse de los suyos, pero yo creo que una chica de 10 años, que hasta entonces ha tenido intereses múltiples, que se ha ido a un Erasmus, que ha sido con la Ana, que ha cambiado de lugares en compañía, intereses múltiples, de repente tengo un único interés. Entonces esto me parece lo mismo que lo que hago como ejemplo, esto de el consentimiento. El consentimiento lo he hecho porque quiero, no porque tengo una presión o porque se me presenta una dificultad laboral impresionante y más vale que yo misma me retire. Todos son dudas. Para todas las mujeres que he conocido, así conozco un montón, más o menos veamos la dificultad. No te voy a decir que saber bien porque no es así exactamente, pero como si yo llego a saber esto. Claro que tiene derecho a retirarse, ¿cómo no? Pero no es derecho, la palabra es deseo. Y no podemos seguir confundiendo derecho con deseo. Es muy peligroso, pero a toda hora, fijaros con la maternidad subrogada. Derecho entiendes. No, los seres humanos no tenemos derecho a ser padres y madres. Lo que pasa es que podemos tener la posibilidad hoy día, en otro tiempo, pues ya te digo que era un automático y normalmente la humanidad si no se extinguiría. O sea, pero eso es un derecho, es un deseo. Y a veces es un capricho, pero en fin, un derecho. Vamos a decir un deseo, ¿no? Entonces yo
sospecho siempre cuando alguien me dice, es que he decidido quedarme en casa a cuidar a mis hijos. Y si me lo dice su compañero de vida, padre de sus hijos, es que Pepita y yo hemos decidido que ella se quede en casa a cuidar a los niños, ¿sabes? Digo, muy original, esto es muy original. Me da a entender que estamos anclados en un poco la seguridad que nos daba la división sexual del trabajo, porque eso a las sociedades patriarcales duras les da mucha seguridad, ¿no? Ustedes se dedican a esto, ustedes a lo otro, y la sociedad funciona bien. Y anclarte de nuevo a la seguridad de la división sexual del trabajo es muy potente y tiene buena acogida. De hecho, tiene buena acogida. Quiero contarnos un poco... Un momento, y si hiciéramos, manifestáramos quién quiere tomar la palabra conjuntamente y a lo mejor se exponían cuestiones y hay cuestiones... No, quiero contestar cada uno. Ahora que tú escojas todas las palabras, sí. Es por dar más ocasión. Si no, al final le contesto la última, porque no se me ha olvidado, no tengo cualidades para... Una, dos... Creo que hasta ahora dos. Y tres. Cuatro. Es un poco a relación a lo que estamos hablando, y es que yo tengo una hermana que tiene una década más que yo, 9 para ser más. Esta chica... No sabemos qué tienes tú, dile. Bueno, es treintañera. No, yo tengo... No, tú no, tu hermana. No, digo yo, mi hermana ya tiene 42. Bueno, el tema no es el tema. El tema es que mi hermana es ingeniera. Está casada con un ingeniero y está viviendo en un país del Golfo Pérsico. Estupendo. Yo hablo con ella a menudo y me cuenta, pues, de la vecina, no sé cuánto, no sé qué. Y resulta que estoy observando, y además yo he ido ya 2 veces a visitarla, me doy cuenta de que allí las mujeres españolas, que además se juntan, pues la gallega, la levantina, la de Madrid, La catalana. todas, sí, todas, de toda España están allí, y ellos son el núcleo, bueno, eso es lo menos. A lo que voy es que esas chicas, todas, que son de entre 30 a 40 y poco, todas con carrera, todas se están dedicando a tener hijos como locas allí, porque cuando ellas han rechazado, ellas están trabajando en España, se han ido con sus maridos, cada una con el suyo, se han ido allí, y se están dedicando a tener hijos, han ido a su carrera profesional. Yo mi hermana se lo estoy diciendo, digo, a ver, ¿tú qué has hecho? Que eres ingeniera, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues el otro día, ayer, que hablo con ella, Ingeniería familiar se llama eso. le digo, pero me dice, ahora ha venido otra chica nueva, eso es Yupi, ya tengo otra con quien hablar, y ya está. Y digo, y esta, pues mira, esta tiene 3 niños y está embarazada del 4. Digo, que no me lo puedo creer. Vale. Llamémosle al tema, que es uno de los temas candentes y espinoso y nuevo, porque nunca en el feminismo de otros tiempos esto se había planteado de esta manera para tomar la decisión. Llamémosle la mística de la materia. Entonces, ¿sabéis que Betty Friedan en los años 60 escribió La mística de la feminidad, con la que nos descubrió ese malestar sin nombre que luego le llamó Kate Miller patriarcado? Entonces, el patriarcado produce malestar porque te pone en situación de inferioridad o bien de obediencia, que esto es obediencia simbólica, no es obediencia a tu esposo porque si no te azota, que también puede ser es obediencia simbólica al mandato principal de las mujeres, que es el de reproducirse, y con eso tener reconocimiento social, familiar, amistoso, etc. O sea, cambiar de alguna manera el proyecto de vida que había comenzado por la ingeniería o por lo que sea, cambiarlo como de la noche a la mañana. Por eso tú dices, no entiendo nada. No entiendo nada porque se trunca de alguna manera ese proyecto de vida con la mística de la materia. Cualquier mística, como tú bien sabes, como la mística, yo qué sé, del, ¿cómo se llama ahora? La ortorexia, ¿no? El
comerlo perfecto y no pasarte un pelo. Si no lo cometes en mística, eso es una tortura. Pues esto es parecido. Todo lo que es una mística a ti te mete en un estado, digamos, de alguna manera, de misticismo, que en este caso pues tiene que ver también mucho con un nivel de vida nivelazo, ¿no? Pero me puede pasar a alguien que no tenga nivelazo. Es la mística no te da. ¿Cómo me voy yo a perder esto? Y tú, ¿qué sabes lo que te estás perdiendo? Pero la sociedad rehace el discurso. No te lo pierdas. Si te cuesta dinero, sacrificio, irte a la clínica de reproducción asistida o lo que haga falta, en otros tiempos se aceptaba de mala manera que las mujeres no tuvieran hijos. No se sabe que los hombres podían ser los causantes, no sabía, ni se quería saber, pero bueno. Pero ahora en este momento no, porque tendrás otra presión social de ves que te hagan los análisis, que te hagan no sé qué, que te hagan los cuatro. La mística, la maternidad, yo creo que esta expresión nos ayuda a comprender mucho qué. Y si entras en la mística de cualquier cosa, como las monjas de clausura, dicen que son muy felices todo el día alabando a Dios. Y claro, dices, no lo puedo comprender, sí, porque están dentro de una idea mística. Y eso es lo que se ha expandido rapidísimamente por todo el mundo. También mucho más claro, que tener un hijo allí muy caro. Llevar a un niño a un colegio allí te cuesta 1.000 euros, ¿no? Sí, Son 4.000 euros. sí. Hay un libro de los pero esto ya son detalles, no entremos en estos detalles porque no ya. Yosune Aguilar escribió hace algunos años un libro que se llama El precio de un hijo, que no es solo el precio, sino el precio simbólico que hay que pagar, solo los momentos que tiene un cargo, que tiene el precio de un hijo, a lo mejor está por ahí, Yosune Aguilar. Tenemos que tener elementos que nos hagan comprender que la mayor parte de decisiones de este tipo, de las de maternidad y de las otras, de la elección profesional, de la iniciación tan temprana, etcétera, tienen componentes místicas o componentes de sí o sí. Aunque en otros tiempos significa castigo social horroroso, ¿no? Que tiran la familia, no sé qué, no es así, es un castigo social. Entonces, bueno, pues había un poquito, pero hablado hacia este asunto de la mística y la maternidad. Las mujeres no hemos dejado de tener hijos. Un momento, es que no hemos dejado de tener hijos, los tenemos más tarde y los tenemos menos, respecto a las generaciones anteriores. Yo quería hacerte dos preguntas. Después de agradecerte tu ayuda y información. La primera es si tú crees que la diferencia entre feminismo y feminismo es la misma que existe entre ideologías y estrategias partidistas. ¿Sí o no? A ver, nunca lo había pensado, pero quizá pueda tener un paralelismo. Es vaciarle de contenido, ¿no? Vaciarle de contenido. Y luego mirar a qué es ideología y ver a la apropiación del lenguaje. ¿Verdad que la Iglesia está diciendo, habla de la ideología de género? La ideología de género es la que tiene la Iglesia. Que es segregacionista absoluto. Entonces resulta que fijaros cómo lo va vendiendo. Quizás tenga un paralelismo. Me parece interesante. La segunda es respecto a los hombres. ¿Tú no crees que la mayoría de los hombres que se están acercando progresivamente al feminismo se debe a cambios? Yo soy muy poco esperanzado en el acercamiento de los hombres al feminismo, porque yo creo que se trata más bien de cambios actitudinales que de cambios formativos. Es decir, cambios actitudinales que se derivan de apego a una mujer que está próxima o está cerca del feminismo, etc. ¿Es así? ¿Tú crees que es así? A ver, yo creo que tiene buena razón. No es la única interpretación que se podría dar. Yo creo que una buena parte de hombres que lo hacen y
Málaga cuando se creó la asociación ahí. Y en un encuentro había uno de ellos que decía todo el rato, es que si no nos bajamos del burro nos bajarán. Entonces eso se me quedó a mí siempre miraba, ¿no? Claro, muchos hombres, la mayoría de hombres no se han bajado del burro. Entonces antes de que los bajen, pues ellos se van aproximando por lo que dices tú, por simpatía o por lo que sea, o por, sobre todo los hombres que tenéis, que con matiz incluyo, sentido de la justicia y la equidad. En un momento dado entran en esta propuesta, que es la propuesta que no tiene la esperanza, pues yo sí que la tengo, porque me parece que el proceso es muy lento y muy largo. También ha sido el que se dan, digamos, terrenos o territorios por parte del feminismo, pero me parece que sí podemos pensar que hay un comienzo que tendrá que pensar en el momento. Que para los hombres es más difícil entrar en el pensamiento feminista, porque en principio tienen que no sentirse aludidos, como Pepito, como Juan, cuando decimos la superioridad del hombre, sí, ya se están metiendo conmigo, ¿eh? O sea, tenemos que hacer lo mismo que las mujeres. Cuando se ha dicho la violencia contra las mujeres, la desigualdad de mujeres, no estamos, yo siempre hablo en primera persona del plural, que no estamos en eso, pero tenemos que entender que es una cuestión de justicia. Y yo creo que a los chicos o a los hombres les va a costar un poco más, porque tenéis que hacer ese salto. El salto de no estar hablando de mí, yo no cabrear, yo pensar, y luego por otra parte que tenéis que tener claro que llegáis un poco tarde, y como llegáis tarde ya la película está empezada, entonces eso también fastidia mucho, porque la socialización varonil incluye ser el pero el más, el tal, el cual, y de ahí en este momento hay un fenómeno que lo habréis oído nombrar, que se llama el mansplaining, el mansplaining, que hay un libro muy interesante de Rebecca Solnit que está traducido en español como Los hombres me explican cosas. A mí me ha pasado multitud de veces que se me acerca un hombre con mucho interés por mi pensamiento y lo que yo digo y todo, y me quiere, me adora, me compra un loro, y está interesado en soltarme su propio discurso, que además no es feminista, porque si el señor es botánico, pues acabamos hablando de las plantas. Eso me ha pasado muchas veces. Entonces, los varones tenéis que hacer ahí un trayecto que es de esto no entiendo nada. Ellas, algunas entienden algo. Ergo, yo tengo que ponerme en situación de no saber. Esto en los profesores universitarios es una tragedia, y por eso hay tanta resistencia, porque ellos están acostumbrados, los hombres, las mujeres también, pero es otra cuestión, a ser los que saben cómo van a introducir dentro del currículo de su materia, de su departamento, algo de lo que no tienen ni idea, reconociendo que son aprendices. O no, yo por la noche perdí un poquito de sueño y como dice Ana Freisa, mirando mi bibliografía. Entonces, claro, ese trayecto es muy complicado. Quizás eso te haga a ti pensar que no eres muy optimista al respecto. Pero, a ver, yo creo que muchas veces la fuerza de la necesidad y también de las ideologías emancipatorias de los hombres. La mayoría de hombres que yo conozco que llevan el feminismo han llegado intelectualmente, no vitalmente. Muchísimas de las mujeres feministas hemos llegado vitalmente, ¿no? Hemos llegado de que yo creo que me pasa, no me niñen por esto, o sea, ¿por qué me pasa esto? Y te dicen, se me pasa que eres niña. Claro, el día que dices, bueno, y esto de ser niña que es tan feo y tan malo, o sea, los malestares y las habilidades de las mujeres feministas vienen en general por la trayectoria vital. No nos hacemos, oye, más intelectuales que el mansplaining, pero casi siempre por ahí. Y la de los hombres todavía no, porque claro, cuando un hombre recibe ese malestar que hemos recibido nosotras, como tu socialización es para dominar, lo lógico, a ver, lógico no, lo que
sentarse a las mujeres y ejercer violencia sobre ellas. Que la marinera, en vez de decir aquí me falta a mí una piscineta, como dicen en mi pueblo, ¿no? O sea, me falta un poco de algo para que yo entienda esto como cuestión de justicia y de equidad. Estamos ahí, está complicada la cosa, pero no es imposible. A ver, había una palabra allí, sí. Esta chica que estaba de pie, Sí, va detrás de luego la chica de pie. Va primero Vicky, luego Antonella y luego la chica. Elena, me ha encantado escucharte. Yo contigo, pues, muchísimos años, desde que empezamos a hablar. o sea que lleva conmigo, yo no me he enterado. Siguiéndote la visita. Y bueno, ya hemos trabajado, hemos luchado mucho con el verdad. Pero hoy me ha surgido una duda y te hago esta pregunta. Después de haber trabajado tantos años, por lo que has dicho de la enseñanza de la justicia, que hayamos tenido ese retroceso, que los jóvenes estén en este retroceso, que nuestros compañeros y compañeras no han querido escuchar lo suficiente para poderse producir ese cambio, ¿no? Entonces, yo preguntaba, ¿es que las mujeres luchamos solamente por las cosas nuestras, por ejemplo, pues por el aborto, por ejemplo, por la igualdad de un salario? Y cuando surge algo, voy a poner el ejemplo, cualquier problema económico que no sea exclusivamente de la mujer no sale a la lucha, ¿qué pasa? Que nosotras estamos preparadas más que para luchar con aquellas cosas que son privadas nuestras, por decirlo de alguna manera, porque privado sea público, o ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no enganchar? A ver, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. Porque, sí, totalmente. Porque yo creo que es al revés. Que cuando tenemos que defender una causa para la mitad de la humanidad, que somos nosotras, que no es tuya, sola de tuya, resulta que estamos como nos retraemos. Ahora bien, la lucha feminista, como sujeto político es la mujer, pues normalmente tendremos que encaminarla y tendremos que enfocarla hacia las cuestiones de mejora de la vida de las mujeres. Pero es justamente al contrario. La mayor parte de políticas feministas, de mujeres feministas que entran en la política, cuando salen, que salen al cabo de poco tiempo, hay algunas que aguantan mucho, ¿no? Con un desgaste personal impresionante, te dicen, es que realmente yo entré para hacer política feminista y no he podido hacer de eso ni 0,10. Entonces, por eso digo que estoy en desacuerdo, porque lo que pasa es que cada vez que elevamos la voz, como movimiento feminista, tenemos que elevar la voz en pro del avance de los derechos de la mitad de la humanidad. Estoy de acuerdo contigo, claro que sí, pero vamos, me ha surgido la duda y es lo que te pregunto, claro que sí. No puedo luchar si no lucho por lo mío y por la verdad. Es que lo tuyo no puedo luchar por los demás, quiero decir, por lo de todas. Cuando digo mío, digo de la mujer. Sí, sí. ¿Vale? Pero digo, ¿por qué no surge la necesidad de la mujer en general de luchar por las cosas de la mujer y del hombre? Por ejemplo, una cuestión económica o el problema que tenemos aquí ahora mismo con la incineradora, por ejemplo, ¿no? Que hay esta discusión de los que están de acuerdo y de los que no, de que es positivo, de que era negativo, de que... Entonces, ¿por qué las mujeres en general no salimos lo mismo que salimos para otras cosas? ¿Por qué no se ve a la mujer en la ciudad luchando por la ciudadanía? A ver, ahí hay varias explicaciones. Una, yo no estoy tampoco muy de acuerdo, porque en los movimientos vecinales hay mujeres por el tubo que se visualizan. Bueno, yo sí que las veo, pero bueno, no estoy muy de acuerdo, pero si estuviera de acuerdo podremos explicarlo de varias maneras. Uno, en este primer libro, que lo dio un día, se lo habrá olvidado, pero yo aquí hacía una explicación de la socialización de género. Dentro de la socialización femenina, a ti te dan la misión de parte del otro concreto. Tus hijos, tu marido, tu metro cuadrado. De ti no, ¿eh? De ti no te ocupes de la vida. Porque eso es
puede ser muy mala y muy horrorosa. Entonces, tú tienes que ocupar del otro concreto. El otro concreto es fulanito, menganita, lo que llaman tus seres, que a veces no son muy queridos. Bueno, eso que se llama familia. Y la familia a veces es mafiosa también, ¿eh? Que también tenemos que desmitificar el bebé, todas estas ideas románticas, de todo esto no se va a dar. De ahí que tengamos más presión a luchar y ser madres corajes, tías corajes, hermanas corajes, buscar una petición en change.org para que a mi niño le resuelvan no sé qué problema, o sea, cosas del otro concreto. Eso hace y ha hecho durante siglos que nos apartáramos de lo social y de lo político. Que eso no era, ¿no? Eso es más interesante para los hombres porque les sube, digamos, el empoderamiento o lo que sea. Esta sería una de las razones. Otra es que precisamente por ese mandato las mujeres estamos pilladas en tiempo. Yo también explicaba lo del tiempo circular y lineal y demás. Estamos pilladas en tiempo. Y el tiempo que los varones dedican a lo suyo, que lo suyo. Oye, pues ir en bici, o ir a la reunión del partido, o chillarle al alcalde de su casa. ¿Sabes lo que te digo? Pero, por ejemplo, en los scratches no has visto mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el tiempo de las mujeres de libre disposición está hipotético en gran parte. Por todo eso de ocuparnos del otro concreto. Esas son dos explicaciones. Y tres, pues aún no ha pasado suficiente tiempo, una generación más o quizás dos, para que muchas mujeres de las edades más jóvenes se vean en cualquier actividad humana. Entonces, como no ha pasado eso, pues quizás por eso tiene esa percepción. Vamos a ver, queda una palabra, otra palabra, y ya habría que empezar a reconocer. Hay que decir que una vez tenemos, buscamos un sitio a donde la que ya podamos ir y seguimos hablando con él. Sí. Vamos a... Primero, es que tú levantas la mano la última vez. Antes, a ver, yo quería decir, bueno, tu intervención y diría que el tema que estaba que no tengo muy claro, un tema que se está debatiendo, discutiendo bastante, que fue el feminismo y feminismo. Había tocado como, por ejemplo, el algo que sería el feminismo y las ramas o los... el tronco, sí, el tronco sería el feminismo. Tronco y raíces. Exactamente. Y el resto sería el feminismo, ¿no? No. Entonces, El tronco tiene como un árbol, que no es igual ahora que hace 10 años que se va dentro de 20, ¿no? O sea, un árbol que no se muera. El feminismo no se ha muerto, luego lo tenemos ahí. Que tiene distintas ramas. A eso es a lo que le llamamos en otros ámbitos interseccionalidad. Una rama con la otra puede comunicarse o no comunicarse. Pero no es que esto es el feminismo y otro el feminismo. Todo tendría, por ejemplo, feminismo tal, feminismo cual, feminismo no sé qué. El apellido sería lo que daría el tronco común, pero la diferencia también. Es que no entiendo bien el concepto feminismo. No entiendo cómo sería ese concepto. Porque yo entiendo el concepto del feminismo, a dónde va todo. Ajá. Y no entendería. Bueno, yo creo que esto se ha desencadenado y además feminismo en los últimos años, un poco por, a ver, lo voy a decir un cuadro bestia, ¿vale? Por la madre, porque la madre me ha cagado una vez, ¿no? Las nuevas generaciones de feministas, y no todas menos, tienen como una especie de deseo de decir, nosotros vamos a inventar el mundo, vamos a inventar la reivindicación feminista, y no se puede inventar, se tendrá que reinventar, se tendrá que transformar, se tendrá que añadir, se tendrá que sumar. Esto por eso viene ese deseo o idea de decir feminismos. Porque no es igual el feminismo negro, que el blanco, que el lesbiano, que el heterosexual,
que el de la igualdad, que el de la diferencia, que el de la miscelánea, que el de que todo eso es algo que yo llamo ramas, ¿sabes? Pero se tiene un interés particular en decir feminismos, donde tú piensas como a ti, que no lo entiendo y por eso intento encontrar una explicación. Porque dice, ¿de dónde vienes tú? Feminismo A, y tú feminismo B, y tú feminismo C. ¿De dónde venís? Ah, no, pues porque un día me entró un cabreo y yo dije, pues me hago mi feminismo. Bueno, esto es una burrada que lo diga así, pero me entendéis, ¿no? Me entendéis lo que quiero decir perfectamente. Gracias. Ahora sí que le toca. Bueno, yo hago referencia a lo que estaba hablando ahí de su hermana Ingrid y de ser o no ser madre, ¿no? Es decir, que eso depende de la presión de un sistema capitalista y un modelo neoliberal que nos obliga a nosotras las mujeres a competir entre nosotros mismos, y en el momento que hallamos ese espacio de decir, ahora puedo ser madre porque mi compañero puede sustentar esa familia, esa obligación que nosotros tenemos frente a ese modelo que nos han implicado, ¿no? Y cuando tú hablas de los cuidados, de decir, es que los cuidados están invisibilizados, solamente se visibiliza la maternidad, pero es que nosotros las mujeres tenemos el 67 o 68% sobre nuestra espalda, que tenemos que hacer todo eso. Entonces, ¿a qué hora vamos a ser madres? ¿Cómo podemos hacer madres? Cuando la señora que se fue de aquí decía de la educación, la repita que nosotros estamos haciendo sobre nuestros hijos. Aquí en Córdoba se está haciendo un estudio de decir qué piensan los niños o qué están haciendo los niños frente a qué están viendo sobre sus padres. Exactamente lo mismo. La niña es a barrer y el niño a cuidar de su coche. Entonces toda esa réplica nos está diciendo, entonces decimos, ¿a qué hora nosotros vamos a ser madres si es que el modelo nos lo está implicando? ¿A qué hora nosotros vamos a hacer, sí? Si todo está diciendo. Ahora cuando decía, voy a unir todo, ¿no? Cuando la señora es que no vemos a las mujeres en la marcha. Claro que sí estamos en la marcha. Lo que pasa es que nos falta espacio. Si ustedes estuvieron el sábado aquí en el 25N, pues 20 años, 20 años que todas las mujeres, que 5.000 personas y la mayoría de mujeres salieron a marchar y a decir, es que aquí estamos las mujeres, porque nos estamos dando los espacios, porque estamos creando esa red de concienciación y de sensibilización frente a lo que nos está pasando y que nosotros queremos los espacios, queremos trabajar y tenemos todo el derecho de hacerlo, porque somos iguales a los hombres. Ahora, cuando no educamos en igualdad, y creo que está fallando, creo yo, ¿no? Humildemente, que no estamos educando en igualdad. Entonces seguimos replicando esos modelos. Y aquí es donde el error que nosotros tenemos ahora, el de ser o no ser mujer, yo creo que su hermana lo está haciendo porque ha encontrado el momento y la oportunidad que el sistema te lo plantea. A ver, una cosita, lo del error. Yo creo que tenemos que intentar no ver error, sino caminos que se pueden pasar y no pasa nada, y otros que están llenos de dificultades, de palos, en la ruedas y de problemas. Entonces puede ser que nos tengamos que ir por otro lugar. En cuanto a lo de la educación, yo no he venido aquí hoy a la tema de educación específica, o sea que yo me dedico de toda la formación que yo hago, el 80% es sobre coeducación, ¿sabes? Entonces es verdad que no se ha generalizado ni en las familias ni en los colegios, mucho menos en los medios. Pero la educación no prospera por la misma cosa que no prospera en otras reivindicaciones feministas. La coeducación es porque las mujeres todavía no tenemos influencia. Es decir, que somos capaces de cambiar la opinión general o la opinión pública rápidamente. Sí que es verdad que a la larga y a la corta y a la media, del feminismo hemos visto la influencia, hemos visto los cambios en la vida de las mujeres. Pero generalmente tenemos que saber que no tenemos influencia, que no hay ningún victimismo, que eso es el ver lo que ocurre. Y entonces seguimos el camino y poco a poco a lo mejor hay más influencia, claro que sí. Pero de momento no. Fíjate que la educación reglada, la mayor parte de profesionales son mujeres, pero mujeres desempoderadas. Voy su amo, en gran parte, pero en una enorme parte. Lamento mucho decir esto así, porque yo soy parte de eso también, pero lo constato
a cada momento. ¿Y sabes lo que pasa? Que también es cierto que no nos llega a todas las mujeres esos mensajes de abrir los ojos para elegir. Hasta que he llegado, ya no sigo por allá, ahora voy a iniciar este otro camino, ahora voy a poner codo con 10 más o 10.000, etcétera, etcétera. Y todo eso hace, nos vamos así, y todo eso hace que, pues eso, que esto lo veamos tan lento y que no va para adelante. Queda una pregunta. A ella la había pedido. Seremos todo el mundo breve. Sí. A mí me ha llamado mucho la atención. Yo trabajo desde muy joven, soy titular, y yo pensaba que había cambiado. Yo en mi trabajo veía cómo la gente se preparaba, las mujeres, para ser independientes, pero luego llegaba un machito, perdonad la palabra, y se acababa todo. Entonces, ahora no hay tanta diferencia. Ahora la gente joven sigue esperando al machito. Y a mí es que me da mucha pena, porque nosotros sí salimos a la calle. Yo sí salgo a la calle, pero ahora, desde que tenía un pico de años. Entonces, yo sí sé, no ha cambiado nada. No se ha cambiado nada. Es verdad, el hombre es igual, pero eso tiene su connotación. Y entonces, cuando te dice un hombre, yo ayudo, no, querido, tú no ayudas. Tú tienes que hacer el 50%, que no es decir que es diferente. Entonces dice, luego, es que yo estoy trabajando, digo, y no es la marca que hace. Bueno, vamos a ver, parece que estamos curiosa. esto es lo que hemos dicho, ha cambiado mucho en la forma y muy poco en el fondo. Esto sería un poco la conclusión. Sí, yo retomando un poco la presencia de los hombres en el feminismo, quería abordar una cuestión tecnológica y preguntarte, ¿aliado feminista o hombre feminista? Porque claro, vemos que, como se observa que a las mujeres les cuesta definirse como feministas y ahora llegan los hombres de repente que son súper feministas y luego, claro, los ven en las manifestaciones que se quieren poner delante, no sé, dando las pancartas, que cantan todas las canciones y luego, claro, te haces preguntas si realmente se salen de su grupo de WhatsApp, eso es lo que se pasan esas imágenes, ¿no? De cómo se ciclan a las mujeres, si en sus casas asumen esas tareas que le corresponden, ¿no? Y entonces, pues claro. Es igual que ayer contesté que la falta de presencia de mujeres viene dada por el proceso de socialización. En esto que tú contar lo mismo respecto a los hombres. Ellos están socializados para figurar, para hablar por nosotras, para tener la verdad, para conducir, digamos, al baño y bueno, se les va la vista, podríamos decir. Entonces hay algunos que les va, que tienen mucho sentido. Y algunos que son feministas. Sí, yo sí diría hombre feminista, porque el feminismo es una ideología, un pensamiento, un movimiento. Creo que lo podemos practicar hombres y mujeres. Sí. Claro que ahora a lo mejor el tiempo nos da más matices y podemos introducir más conceptos y más términos que nos lo aclaren mejor. Bueno, pues terminamos. Muchas gracias. Le digo que si quieren